Se tiene un canal trapezoidal de 2 metros de espejo de agua y 0,0 metros de ancho de solera, talud de Z igual a 1 y un coeficiente de rugosidad de 0,25. La capacidad del canal es de 513 litros por segundo, que perfectamente podemos convertirlos a metros cúbicos por segundo. El caudal, cuánto habría que profundizar el canal conservando el mismo espejo de agua y taludes para aumentar su capacidad en un 20%. En base a este ejercicio que se hace a través de un análisis como un flujo uniforme, manteniendo la ecuación de Manning, obtenemos diferentes variables como el caudal, la rugosidad, podemos determinar variables como la altura, que nos permiten tener entonces, analizar el área y el radio hidráulico, pero desconocemos la pendiente. Entonces, de el ancho superficial, así como nos muestra la tabla, nosotros conocemos el ancho, conocemos la base y conocemos el talud. A partir de ahí, simplemente tomamos la ecuación, reemplazamos los valores y podemos, ¿cierto?, determinar el valor que tendría la altura. Y en este caso sería igual a t menos b sobre 2 veces z. Al reemplazar los valores obtendríamos 2 menos 0,8 sobre 2 y eso nos daría un valor igual a 0,6 metros. Ya conocemos entonces el valor de la altura, ¿sí? Y digamos que de cierta forma podemos entonces analizar el valor del área hidráulica, que es tal cual como nos indica la expresión que está acá. Simplemente reemplazamos, le colocamos 0,8 más 1 por 0,6 y eso tendríamos que multiplicarlo por 0,6. El área, si resolvemos lo que está ahí, nos estaría dando aproximadamente 0,84 metros cuadrados. Para el perímetro, también que es una sección, recuerden que el radio hidráulico es el área sobre el perímetro. Entonces ya tenemos el área, debemos determinar el valor del perímetro mojado y en el caso del perímetro mojado, pues conocemos también ya todas las secciones. Reemplazamos la base, sumamos 2 por la altura por la raíz de 1 más z al cuadrado y eso nos estaría dando la raíz de 2, 1 más 1 al cuadrado es igual a 2. Y al resolver lo que tenemos dentro de la operación, las operaciones pertinentes nos estaría dando 2,49 metros aproximadamente. Ya esos valores los podemos entonces, o con esos valores ya podemos determinar cuál debe ser el valor de la pendiente para que esté circulando el caudal de 513 litros por segundo. Simplemente de la ecuación de un flujo uniforme reemplazamos, ¿sí?, o la despejamos inicialmente y después reemplazamos todos los valores que ya hemos venido determinando. El caudal, que es 0,513, el valor de la rugosidad, que es 0,025, el valor del área, que es 0,84, y recuerden que el radio hidráulico es igual al área sobre el perímetro, que estaría elevado a la 2/3, y todo en conjunto estaría elevado al cuadrado. Al resolver eso nos estaría dando que el valor de la pendiente estaría aproximadamente en 0,001. Ya con el valor de la pendiente o conociendo el valor de la pendiente, ¿sí?, debemos estimar cuánto debe ser el 20 o cuál es el 20% que se debe incrementar para poder aumentar el flujo, ¿cierto?, de los 513. Pero para eso debemos aumentar la sección sin cambiar o modificar el espejo de agua total, que es de 2, ni tampoco el talud. Para eso calculamos el incremento que debe tener el caudal, ¿sí?, aumentando o multiplicando por 1,2, 0,053, obteniendo que nuestro caudal, ¿cierto?, aumentado en un 20% sería de 0,615. De ahí nosotros procedemos entonces a hacer un análisis de la sección o del incremento que debe tener. La altura, debe existir una profundidad y una nueva base que tendría nuestro canal, pero ya sabemos entonces que la profundidad total que tendría nuestro canal sería 0,6 más x, que sería toda la profundidad del canal, pero digamos lo que podríamos entonces analizar el espejo de agua, ¿sí?, y ese espejo de agua sería, o podríamos tomarlo a partir de la base anterior, que era de 0,8. Entonces ya tenemos un espejo de agua, no conocemos una base, tampoco conocemos la altura, pero podríamos dejar una función
o en este caso dejar una variable en función de otra. Dejamos la base en función de la altura y en base a esa expresión pues nosotros dejaríamos todo o toda nuestra incógnita en función de una sola variable. Recuerden que la ecuación del flujo uniforme va a depender de variables tanto de la base como de la altura, pero podríamos en este caso a la base dejarla en función de la altura x para que no tengamos dos variables a encontrar, sino solamente encontremos una. Para el caso del área, nosotros entonces sabemos que despejamos o hacemos hacia un lado todas las variables que tenemos como incógnitas y de otro lado dejamos todas las variables que nosotros conocemos. Simplificamos un poco, ¿cierto? Sumamos las áreas, dejamos la misma base pero sumamos los exponentes. Nos quedaría 5 tercios sobre 2 tercios en el caso del perímetro y eso igual al caudal por la rugosidad sobre la pendiente. Para eliminar el tercio que tenemos en los radicales, simplemente es que le vemos todo a la 3, ambos lados de la igualdad para que no exista alteración de la ecuación. Y de esta forma entonces procedemos a despejar o a reemplazar en función a las ecuaciones que nosotros tenemos el área hidráulica y el perímetro mojado. Para el caso del área hidráulica, recordemos que es la base más z por y y todo eso elevado a la y. La base, ¿cierto? Más z, que es igual a 1, la y, que en este caso la altura total, recuerden que sería los 0.6, ¿cierto? Más x, esa sería nuestra altura total de nuestro canal, 0.6 más x, todo eso multiplicado por 0.6 más x. Tendríamos entonces que reemplazar la ecuación de B, que podríamos denotarla como nuestra ecuación número 1, reemplazarla en nuestra ecuación número 2, que es la ecuación del área. De ahí nos quedaría entonces que el área, ¿cierto? Ya no tendría dos variables, sino que reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, el área me quedaría en función de solamente la variable x, ¿sí? De esta forma sería la base, que es 0.8 menos 2x, más el 0.6x que teníamos y todo eso multiplicado por 0.6 más x. Resolviendo lo que tenemos dentro del paréntesis me quedaría 1.4 menos x multiplicado por 0.6 más x. Listo, ya tendríamos entonces expresada nuestra función del área en una variable x. Para el caso del perímetro, la misma situación. Tendríamos dos variables, ¿cierto? En este caso la base, la altura que está en función de x, lo que está dentro de nuestra raíz, pues ya sabemos que nos daría 2, pero lo mismo, o hacemos lo mismo que con el área, reemplazamos, ¿cierto? Nuestra función 1 o nuestra ecuación 1 en la ecuación 3. De ahí pues obtendríamos que el perímetro nos quedaría de la siguiente forma. El perímetro, al resolver todo lo que tenemos en el paso anterior, nos quedaría 2.49 más 0.82x. Es decir, ya tenemos entonces el área y el perímetro en función de la variable x. Y x, recordemos que sería el alto o la sección que debe aumentar en cuanto a la profundidad nuestro canal. Cuando ya nosotros tenemos entonces la variable o las funciones del área en función de la variable, las reemplazamos en la ecuación que ya habíamos determinado anteriormente, ¿sí? El área elevada a la 5 y el perímetro tendríamos que elevarlo al cuadrado. Eso era igual a el caudal, ¿cierto? Que estaba incrementado un 20%, que es 0.615 por el valor de la rugosidad del canal sobre la pendiente de la misma, la raíz de la pendiente y todo eso elevado a la 3, ¿sí? Para determinar entonces el valor de x podemos tener o podemos hacerlo a través de diferentes métodos, a través de tanteo, ya sea por un Excel, por una calculadora que nos permita hacer el proceso iterativo o simplemente por un tanteo numérico, que encontremos un valor que aproximadamente nos dé el valor que esté del otro lado de la igualdad. Para este caso nosotros tendríamos que al resolver o al despejar el valor de x, obtendríamos que este tendría un valor de 0.2 metros.
Y con ese valor de x, pues si nosotros lo reemplazamos en la ecuación 1, obtendríamos que la base, ¿sí? La nueva base que tendría nuestro canal sería de 0.4 aproximadamente, ¿sí? Ya con eso, pues damos por terminado nuestro ejercicio y aumentando la sección